Hola a todos, espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a empezar a ver los condicionales, así que espero que les guste. Y es que los condicionales son estructuras de control en programación que permiten ejecutar ciertas acciones solo si se cumple una o varias condiciones. Y es que son una herramienta fundamental para tomar decisiones dentro de un programa. Sin embargo, lo más probable es que no hayas entendido esta definición, así que vamos a mirar un ejemplo. Supongamos que tú eres esta persona que estás aquí, y tú tienes dos caminos para escoger, un camino hacia la derecha o un camino hacia la izquierda, y tienes dos flechas, una que va hacia la izquierda, que es la roja, y una que va hacia la derecha, que es la que está en verde. Y ahora, apliquemos la definición de condicional. Fíjese que nosotros aquí tenemos una decisión para escoger, y es que esos son los condicionales. Los condicionales nos permiten a nosotros tomar decisiones. Ahora, yo estoy en este punto y yo tengo que tomar la decisión y ver si voy para aquí o si voy para allá. Entonces, ¿qué necesito yo para ir para aquí? Que se cumplan ciertas condiciones. ¿Y qué necesito yo para ir aquí? Que se cumplan ciertas condiciones. En este caso vamos a ir para aquí. Entonces, supongamos que la condición sea que yo, que el fondo esté azul, y que la calle vaya hacia la derecha. Entonces, si miramos esta partecita de aquí, el camino rojo, fíjese que el fondo está oscuro, pero en esta el fondo está azul. Sin embargo, si yo voy para aquí no puedo. ¿Por qué? Porque la condición no se está cumpliendo. Y como la condición que yo puse no se está cumpliendo, entonces tengo que mirar aquí. Ah, el fondo está azul. Ah, la calle va hacia la derecha. Entonces sí, me voy a meter por este camino. Entonces eso sería un condicional. Condicional es, podríamos decir, lo que es un bloque de código que me permite tomar decisiones dentro de mi script o dentro de mi juego o dentro de Roblox Studio. Y son muy importantes ya que ellos, por medio de las condiciones que yo le ponga, me permite tomar decisiones dentro de mi programa. Ahora, los condicionales en Lua se implementan principalmente con las instrucciones if, else if y else. Esto es muy importante. Si se pueden grabar, esto de aquí es muy importante. Recordemos, if, else if y else. Sin embargo, vamos a empezar a explicar cada una de estas líneas de código. El if se usa para evaluar la primera condición o para empezar el condicional. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque yo no puedo empezar el condicional con else ni con else if. Yo lo tengo que empezar con if. Y si yo lo empiezo con else o con else if, automáticamente me va a salir un error. Ahora, si la condición es verdadera, se ejecuta el bloque de código asociado. Después de la condición, tenemos que agregar la palabra reservada de. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver la siguiente estructura. Fíjense, aquí tenemos la palabra reservada ahí. Luego tenemos la condición y luego la palabra reservada de. ¿Por qué tengo que agregar la palabra reservada de? Porque si no la agrego me va a generar un error. Y esa sería la estructura del condicional. Primero if, luego condición y luego la palabra reservada de. Cuando tú traduces esta palabra significa luego o entonces. Entonces vamos a leer lo siguiente. Si condición es verdadera, entonces haga lo siguiente. Lo vamos a leer así. Si condición es verdadera, entonces haga lo siguiente. Ahora, miremos que aquí creamos una variable llamada temperatura y tiene el valor de 30. Y aquí estamos diciendo lo siguiente. Si temperatura es mayor que 25, entonces imprima hace calor.
Tal vez, no, ¿esto qué es esto? Eso lo vimos en el video pasado y eso hace parte de los operadores relacionales. Así que si no conoces esto de aquí, te aconsejo que primero te veas ese video, ya que es bastante importante para entender esto de aquí. Ahora, entonces volvamos a decir, si temperatura es mayor que 25, entonces en prima hace calor. En este caso, temperatura tiene un valor de 30. Entonces 30 es mayor que 25. Entonces le va a imprimir a la persona hace calor. Ahora, vamos con el else. Es que se ejecuta si ninguna de las condiciones anteriores fue verdadera. Y es que solo puede ponerse una vez por condición. Y eso es muy, por condiciones, mejor dicho. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque yo no puedo colocar dentro de un condicional varios else, porque si lo hago me va a generar un error. Ahora, y esto es muy importante, y esto es una nota que si pueden guardar en sus apuntes importantes, lo hagan. Y es que no tiene condición ni usa la palabra reservada de. Entonces, recordemos otra vez, si ninguna de las condiciones anteriores fue verdadera, automáticamente se va a ejecutar esta línea de código, o se va a ejecutar el else. Luego, nosotros no ponemos en esta cosa, en esta línea de código, nosotros no ponemos ni condición ni la palabra reservada de. Y tercero, nosotros no podemos utilizar varios else dentro de un solo condicional. Solo podemos utilizar uno. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense, miremos ahorita primero esta partecita de aquí. Tenemos aquí, estamos creando una variable que le estamos llamando luz encendida y le estamos colocando el valor de false. Y vamos a preguntar, ¿luz encendida es igual a true? Recuerda que esto de aquí ya lo vimos, así que si no sabes qué es esto, te aconsejo que te veas el video anterior para que entiendas bien qué significa esto. Entonces, luz encendida es igual a true. En este caso, luz encendida tiene el valor de false y false no es igual a true. Y como no es igual a true, entonces no va a entrar en esta condición de aquí. ¿Por qué? Porque esta condición de aquí no se está cumpliendo. En pocas palabras, es como si yo tuviera la luz apagada. Entonces, como yo tengo la luz apagada, entonces no le va a imprimir a la persona la luz está encendida, ¿no? Sino que automáticamente fíjese que aquí nosotros no pusimos condición, ni la palabra reservada de, ya que si yo pongo aquí una condición y la palabra reservada de, automáticamente me va a salir un error. Entonces, como este if de aquí, fíjese que esta condición de aquí fue falsa, no se cumplió, este bloque de código se va a ejecutar por descarte. ¿Cómo así? Si esta condición de aquí no se cumplió, yo automáticamente pongo este else de aquí que le imprima a la persona, la luz está apagada. Sin embargo, sucede lo siguiente y es que este bloque de código del else no es necesario ponerlo. Aunque si tú quieres lo puedes agregar. Aunque si no lo pones no te va a generar ningún problema. Aunque si tú quieres tener un mensaje por descarte para decirle por ejemplo al usuario, es aconsejable que pongas el else. Sin embargo, si tú no pones el else no te va a generar ningún problema. Ahora, miremos lo siguiente, y es esto de aquí, que hasta el momento esto es algo nuevo. Fíjese que aquí nosotros solo pusimos la variable, pero en este caso nosotros pusimos luz encendida e igual a true. Fíjese que aquí nosotros pusimos la variable y aquí nosotros hicimos una comparación. ¿Por qué nosotros hicimos esto? Y es que esto que tenemos aquí es exactamente lo mismo que tenemos aquí. ¿Por qué? Fíjese que lo que tenemos aquí nos devuelve un valor booleano. ¿Por qué? Porque esto de aquí hace una operación que es comparar esto que tenemos aquí con esto que tenemos aquí. Entonces, si lo que tenemos aquí es true, automáticamente va a ser igual a lo que tenemos aquí, porque true es igual a true. Pero si sucede lo siguiente, y es que lo que tenemos aquí es false, entonces true
va a ser diferente de false, entonces no va a entrar en esta condición de aquí. Sin embargo, miremos el valor que tiene esta variable de aquí, que tiene el valor de false. Entonces, si yo la pongo aquí, recordemos que únicamente para que una condición se cumpla, tiene que tener un valor de verdadero, o cuando se haga la comparación, me tiene que retornar un true. Sin embargo, fíjese que el valor de esta variable de aquí es false. Entonces, si yo pongo automáticamente la variable, no va a entrar. ¿Por qué? Porque la variable ya tiene un valor de false. Entonces, como tiene un valor de false, no va a entrar. Sin embargo, si yo le pongo, en vez de false, le pongo true, la variable sí va a entrar. ¿Por qué? Porque es como si yo estuviera haciendo que true es igual a true. En este caso, como es false, es como si estuviera haciendo igual luz encendida igual a false. Sin embargo, sucede lo siguiente, y es que fíjense, aquí tenemos luz encendida, aquí pusimos los iguales. En esta partecita de aquí no los pusimos. Sin embargo, fíjese que esto de aquí es lo mismo que tenemos aquí. ¿Por qué? Recordemos otra vez el por qué. Porque esta variable de aquí, fíjese que almacena un valor booleano. Y como almacena un valor booleano, no es necesario que yo haga esto de aquí, que yo haga esta comparación. Simplemente con poner la variable se va a evaluar. Si lo que tiene la variable es full, no va a entrar en este bloque de código. Si lo que tiene la variable es un true, entonces sí va a entrar en esta parte de aquí. Ahora, esto es bastante importante, pero más adelante vamos a ver algo que es bastante importante, y es qué pasa cuando la variable no tiene el valor de true o de false. Ahora, el else if se utiliza para evaluar condiciones adicionales si la primera fue falsa. Y eso es muy importante. Se utiliza para evaluar condiciones adicionales si la primera fue falsa. Ahora, eso también que viene es bastante importante. Es que puedes utilizar múltiples else if. Nosotros no podíamos hacer eso con el else. Sin embargo, con el else if sí lo podemos hacer. Sin embargo, tal vez llegue tu pregunta y es con el if sí lo podemos hacer. Y es que la respuesta es que tú puedes utilizar múltiples if. Pero eso ya es conocido como si tú colocas un condicional dentro de otro condicional, eso ya es conocido como condicionales anidados. Sin embargo, eso no lo veremos en este video, sino que lo veremos más adelante, si Dios quiere. Ahora, por lo general, nosotros utilizamos el else if cuando tenemos más de dos condiciones. No lo utilizamos cuando tenemos dos condiciones, sino por lo general cuando tenemos más de dos condiciones. Aunque si tú quieres usarlo con dos condiciones está bien. Ahora, después de la condición, tenemos que agregar la palabra reservada den. Aquí también nosotros tenemos que agregar la palabra reservada. Vamos a mirar la estructura. Fíjese, aquí tenemos el if. Entonces, ¿cómo sería la estructura? If, condición, la palabra reservada den. If, condición, palabra reservada den. En este caso, lo único que cambiaría es que ya no sería if, sino else if. Entonces, como sería else if, fíjese que yo tengo que poner else if, condición, entonces, else if, condición y la palabra reservada den, que significa entonces. Entonces, vamos a mirar el siguiente ejemplo. Tenemos aquí una variable que se llama temperatura y tiene el valor de 20. Entonces vamos a preguntar, ¿temperatura es mayor que 25? Dice que temperatura tiene el valor de 20. Entonces, como temperatura no es mayor que 25, entonces va a suceder lo siguiente, y es que primero va a estar aquí y va a evaluar la condición. Como la condición no se cumple, entonces no va a entrar en esta partecita de código, en este bloque de código. Entonces va a bajar y le va a preguntar a este else y va a tomar el else if y va a tomar, o mejor dicho, va a evaluar la condición del else if. Y va a preguntar, ¿temperatura es mayor que 15? Temperatura tiene el valor de 20. Entonces, como temperatura tiene el valor de 20
y 20 es mayor que 15, esto me va a retornar un true. Y como la condición de este else if es true, entonces va a entrar. Va a entrar dentro del bloque de código de ese condicional. Y le va a preguntar y va a imprimir lo siguiente: temperatura normal. Sin embargo, y esto es algo muy importante, ¿por qué? Si se ejecuta esta línea de código, o sea, si nosotros entramos en este if, porque la condición si la condición se hubiera cumplido, entonces no se va a imprimir, no se va a entrar ni en este else de aquí, ni en este else if de aquí, ni en este else de aquí. Lo mismo pasa con esto. Si esto es falso de aquí, y se ejecuta este else if, no se va a ejecutar ni esto de aquí, ni este else de aquí, ni este if de aquí. Entonces, si no se cumple esto de aquí, ni esto de aquí, se va a cumplir esto de aquí. Automáticamente me va a imprimir esto de aquí, pero no me va a imprimir ni esto, ni esto. Y esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque yo no puedo caminar con el ejemplo anterior cuando estaba la persona parada y tenía un camino hacia la izquierda y un camino hacia la derecha. Vemos que la persona no se puede partir para tomar el camino derecho y el camino izquierdo, no. Él solo puede tomar un solo camino. Y eso sucede con los condicionales. Ellos solo pueden tomar un solo camino, ya sea por el if, por el else if o por el else. Ahora, una nota bastante importante, y es que en Lua cualquier valor distinto de nil o false es considerado true en una condición. Y eso es bastante importante. Supongamos que yo tenga una variable con el valor de 5. Si yo pongo únicamente la variable como condición, eso me va a retornar un valor de true. Si pongo una cadena, me va a retornar un valor de true. Sin embargo, si esa variable tiene un valor de nil o un valor de false, nunca se va a cumplir esa condición. Entonces nunca va a entrar en ese bloque de código. Y es que este estilo es común para comprobar rápidamente el estilo de una variable booleana o la existencia de un valor o un objeto. Es bastante importante esta nota. Ahora, vamos a hablar de cómo funcionan los condicionales. Primero, se evalúa una condición, que sería una expresión que devuelve true o false. Y es que por lo general se utilizan los operadores relacionales. Por eso les dije, si no se han visto el video anterior, les aconsejo que lo vean, ya que vimos los operadores relacionales detalladamente. Así que si no entiendes los operadores relacionales, puedes pasarte por aquel video. Segundo, si la condición es verdadera, que sería true, se ejecuta el bloque de código asociado. Y tercero, si la condición es falsa, entonces se puede pasar a otra condición, que puede ser el else if o ejecutar un bloque alternativo con el else. Entonces, si tú tienes dos condiciones y no se cumple la primera, entonces por descarte puedes utilizar el else. Pero si tienes más de dos condiciones, entonces es aconsejable utilizar el else if. Ahora, vamos con este último ejemplo. Supongamos, aquí vas a estar tú. Tú eres una persona que estás aquí. Y vamos a poner que este sea el if. Este de aquí sea el bloque del if. Este de aquí sea el bloque del else if. Y este de aquí sea el bloque del else. Entonces, para entrar al if, tú vas a tener una condición, ¿cierto? Que supongamos que tú tengas una condición y si la condición se cumple, tú vas a entrar a este if. Y fíjese que tú tomas este camino y tú no tomas este ni este. Tú tomas este camino, tú solo puedes tomar un solo camino. Sin embargo, si la condición no se cumple, entonces automáticamente va a pasar al else. Y si la condición del else se cumple, entonces tú vas a entrar en este else que tenemos aquí. Y como tú vas a entrar en este else if, mejor dicho, aclaremos otra vez. Si este if no se cumple, si la condición del if no se cumple, entonces automáticamente viene al else if. Y si la condición del else if se cumple, entonces va a entrar en el else if. Pero si no se cumple, entonces no va a entrar en el else if. Y por descarte se va a ir por el else. Sin embargo, y es algo bastante importante,
Y es que yo no puedo colocar el else y luego colocar el else if. ¿Por qué? Porque no se puede. El else if va antes del else, porque el else es un bloque adicional que se va, que se va a ejecutar si el else, si el if y el else if no se ejecutan. O sea que yo no puedo colocar el else por encima del else if ni por encima del if. Así que dicho esto, ahora sí vamos para el Roblox Studio. Listo, estamos aquí ya dentro de nuestro Roblox Studio, así que vamos a empezar. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un script dentro de este servicio de Server Script Service. Y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar aquí vamos a colocar un condicional. If, vamos a colocarle true, vamos a colocar la palabra reservada then, y fíjese que automáticamente estén, lo que significa es que aquí cierra el condicional. Fíjese qué sucede si en vez de yo poner if, pongo else if. Fíjese, else if. Fíjese que automáticamente me está saliendo un error. Y si lo ejecuto, fíjese que me salió un error. ¿Por qué? Porque yo no puedo empezar el condicional con else if. Y si pongo else, fíjese, vamos a quitarle aquí esto de aquí. Si yo pongo else, tampoco puedo. ¿Por qué? Porque el condicional no empieza con el else. Y si le coloco conditional else, también me va a generar un error. Fíjese, yo no le puedo colocar conditional else. Ahora, vamos a establecer el condicional. Vamos a colocar por aquí el condicional y vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner que imprima lo siguiente. Luego vamos a colocar aquí un else if. Vamos a colocarle false, la palabra reservada then, y vamos a imprimir aquí lo siguiente. Hola. Y vamos a colocar el else. Y vamos a colocar aquí imprimir, que imprima bloque alternativo. Y aquí vamos a poner el if. El if. Entonces vamos a poner esto. Fíjese, si yo lo ejecuto, automáticamente va a entrar aquí. Y fíjese lo que va a decir, el if. Y como entró ahí, no entró ni aquí, ni aquí. O sea que esto de aquí no se va a ejecutar. Ahora, vamos a colocar aquí esto false y vamos a colocar esto true. Y vamos a ejecutarlo. Fíjese, entró aquí, entró en esto de aquí, pero no entró ni aquí ni aquí. Ahora, vamos a colocar estas dos condiciones falsas. Y fíjese, bloque alternativo. Entonces fíjese que aquí sucedió lo siguiente y es que aquí no entró, pero por descarte, como no entró en ninguna de las de aquí, por descarte entró en esta de aquí. Ahora, ¿qué sucede si yo quito el else? Fíjese, si quitamos el else, vamos a colocar esto así. Fíjese que no entra y tampoco me genera ningún error. No entra ni aquí ni aquí, pero como no hay bloque alternativo de código, entonces no va a imprimir nada. Ahora, vamos a tratar de poner el else encima del else if. Vamos a quitar esto de aquí y vamos a imprimir esto de aquí. Vamos a ponerlo aquí. Fíjese que me sale error. ¿Por qué? Porque el else if va primero que el else y eso es bastante importante. Ahora vamos a borrar esto y vamos a crear una variable aquí, local, temperatura. Y vamos a poner el valor de 20. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y es que vamos a poner si temperatura es mayor que 15, vamos a colocarle un valor mayor, 30. Si temperatura es mayor que 35, entonces que le imprima hay hace mucho calor. Mucho calor. Vamos a poner otra condición, el else if. A poner el else if y tenemos que poner otra condición. Y vamos a poner como condición, puede ser lo siguiente. Si temperatura
es mayor, es menor que 30, vamos a ponerle mejor mayor, eh, que, que 30, entonces vamos a ponerle, a ver, lo siguiente, puede ser lo siguiente, mm, hace calor, no le hace calor, no hace mucho, sino hace calor. Y vamos a poner el else, la condición alternativa, y vamos a ponerle hace frío. Y vamos a ejecutarlo, fíjese, me sale que hace frío. ¿Por qué? Fíjese que temperatura no es mayor que 35. Temperatura no es mayor que 30. ¿Por qué? Porque 30 no es mayor que 30. Y como 30 no es mayor que 30, no va a entrar aquí. Entonces, por descarte va a decir hace frío. Sin embargo, es muy raro. ¿Por qué? Porque en la temperatura 30 no hace frío. Sin embargo, vamos a probar y vamos a agregar otro else if. Fíjese que se pueden agregar otro else if. Y vamos a poner si temperatura es mayor, en este caso, que puede ser que 15 grados, por ejemplo 15 grados, aunque no necesitamos poner el 15, y eso es el grados, porque nos va a salir un error, vamos a probarlo. Fíjese que nos va a salir un error, ya uno lo va entendiendo con el nombre de la variable. Entonces, vamos a poner hace frío. O vamos a poner lo siguiente, no hace tanto frío, no hace tanto calor. Mejor sí, no hace tanto calor y vamos a poner aquí, hace frío. Ahora, vamos a ejecutarlo y fíjese, no hace tanto calor. ¿Por qué? Fíjese que aquí ya me está saliendo temperatura es mayor que 15. Y como temperatura es mayor que 15, me va a salir no hace tanto calor. Sin embargo, pongámosle el valor de 15 o el valor de 14. Fíjese que me va a salir hace frío. Y fíjese que uno ya puede ir jugando con estos bloques de código. Ahora, fíjese, aquí vamos a dejar el valor de 14 y vamos a borrar estas líneas de código que tenemos aquí. Y vamos a ponerle aquí temperatura. Si temperatura es igual que 14, entonces diga hace mucho, no hace tanto frío, no hace tanto frío. Entonces, le voy a ejecutar y fíjese lo que hace. Fíjese lo que me sale. Espérese, yo pongo no hace tanto frío. No hace tanto frío, fíjese. No hace tanto frío. Sin embargo, fíjese que si yo pongo esto de aquí o lo quito, fíjese que me sale no hace tanto frío. Y esto que yo tengo aquí es como si yo estuviera haciendo esto de aquí. ¿Por qué? Espérese, ¿por qué? Porque esto que yo tengo aquí me va a devolver un valor booleano. Y es que primero va a comparar si temperatura es igual a 14. Y si es igual, entonces me va a retornar un valor de true. Si no es igual, me va a retornar un valor de false. En este caso, fíjese que temperatura tiene el valor de 14. Sin embargo, si yo quiero que temperatura sea 14, entonces lo que yo tengo que hacer es poner aquí temperatura. Entonces, como yo pongo temperatura, automáticamente, como les mostré, esto me va a generar un valor de true. Entonces, como me va a generar un valor de true en esta condición, va a entrar. Fíjese que va a entrar. Ahora, coloquémosle aquí una cadena, por ejemplo. Hola. Fíjese que si le coloco una cadena también funciona. Sin embargo, si yo le coloco un valor de nil, fíjese el valor de nil, fíjese que me sale hace frío. ¿Por qué? Fíjese que ya no me sale esto de aquí, sino que me sale esto de aquí. ¿Por qué? Porque si yo coloco un valor de nil y aquí hay un nil, automáticamente no va a entrar ahí. O si le coloco también un false, fíjese que no va a entrar. Fíjese que también me sigue saliendo este bloque de código alternativo que tenemos aquí. Hasta aquí iría el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, comentar qué tal les pareció el video. Si entendieron también pueden decirlo. Si no entendieron también lo pueden comentar. Que es importante que ustedes entiendan todo lo que se les enseña en este curso.
Ahora sí, dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo episodio de este curso de Roblox Studio. Hasta luego.